Mi esposo me daba una miserable mesada y me trataba como a una niña. Frente a sus amigos, me humilló diciendo que era inútil con el dinero. Lo que él no sabía es que en secreto, yo era una inversionista millonaria. Su cara de soberbia se borró cuando le hice la oferta para comprarle su compañía. El sol de la tarde, un disco de oro fundido en el cielo de la Ciudad de México, se derramaba a través de los ventanales de nuestra casa. Sus rayos proyectaban rectángulos de luz sobre el suelo de mármol travertino, un lienzo pálido y frío que parecía absorber el sonido y la vida. Yo estaba de pie junto a la isla de la cocina, una imponente placa de granito negro tan pulida que podía ver mi reflejo en ella, una figura esbelta, contenida, vestida con un simple pero elegante vestido de lino beige. Más allá de los cristales, el jardín se desplegaba como un tapiz persa, un césped de un verde imposible que descendía en terrazas hasta una alberca de un azul cobalto, una joya líquida engarzada en la cantera que la rodeaba. Todo en esta casa, nuestra fortaleza en el exclusivo corazón de las lomas de Chapultepec, había sido diseñado para proyectar una imagen de perfección sin esfuerzo. Desde las orquídeas blancas, cuyas flores parecían esculpidas en porcelana y que descansaban en un jarrón de cristal sobre la mesa de la entrada, hasta el sutil y omnipresente aroma a cedro y jazmín que emanaba de difusores ocultos. Era una obra de arte, un escenario meticulosamente construido. Y yo, Amparo, a mis 38 años y después de 15 de matrimonio, había llegado a comprender que mi rol no era el de la dueña de la casa, sino el de la curadora silenciosa del museo de la vida de mi esposo. La cena de esta noche era, en palabras de Leocadio, trascendental. Había cerrado un acuerdo que, según él, catapultaría a su constructora, Construcciones Rivas, a las grandes ligas. La celebración era, por tanto, un acto de coronación personal y como tal, requería un escenario impecable. El chef privado, un francés llamado Jean-Pierre con un temperamento tan volátil como sus soufflés, ya orquestaba una sinfonía de sartenes y cuchillos en la cocina. La mesa del comedor, una pieza de caoba para 12 comensales, estaba vestida para 8, con la vajilla de Limoges que había sido regalo de bodas de sus padres y la cristalería de Baccarat que temblaba al más mínimo contacto. Cada detalle, desde el pliegue de las servilletas de lino hasta la ausencia de una sola mota de polvo en las hojas de la imponente ave del paraíso que flanqueaba el comedor, había sido mi responsabilidad. En el universo de Leocadio, la perfección no era una meta, era el estándar operativo, la condición sine qua non para navegar el día sin ser objeto de su crítica afilada. El ronroneo grave de su Mercedes-Benz G-Wagen llenó la quietud de la calle privada. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, una tensión automática que recorrió mi espalda, un reflejo pavloviano perfeccionado a lo largo de 15 años. Me alisé el vestido, un gesto inútil, y caminé hacia el vestíbulo para recibirlo, componiendo en mi rostro la expresión de serena bienvenida que él esperaba. Leocadio entró, a sus 42 años, exudando esa aura de éxito agresivo que tanto cultivaba. Su traje, un Tom Ford de color gris marengo, estaba impecable. Su cabello negro, con las primeras hebras plateadas en las sienes, estaba peinado hacia atrás con una precisión milimétrica. No me saludó con un beso, su saludo fue una inspección. Sus ojos, oscuros e intensos, barrieron el vestíbulo, no para admirar su belleza, sino para detectar fallos. Las orquídeas, dijo, su voz de barítono llenando el espacio, están 1 milímetro inclinadas a la izquierda. Pídele a Elena que lo arregle. Se acercó a mí, y por un instante pensé que me tocaría, pero su mano se desvió para ajustar el broche de mi collar de perlas. Y ese labial, Amparo, por Dios. Te hace ver pálida, insípida. Parece de secretaria recién graduada. Te he comprado una docena de rojos de Chanel. ¿Tan difícil es usarlos? Asentí, un movimiento corto y sumiso. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Discutir era inútil, era como intentar razonar con una tormenta. Era más fácil capear el temporal en silencio. Los invitados llegan a las 8, continuó, aflojándose la corbata de seda mientras comenzaba a subir la majestuosa escalera de mármol. Asegúrate de que el Borgoña esté decantándose. Ramiro es un snob con los vinos, no quiero quejas. Y por el amor de Dios, esta noche, intenta ser interesante, ¿quieres? Sonríe, elogia sus trajes,
Pero ahórrate tus opiniones sobre temas que no entiendes. La economía déjasela a los que fuimos a la universidad para algo más que conseguir un marido. Cada palabra fue un golpe, preciso y deliberado, diseñado para recordarme mi lugar. Yo no era su socia, ni su confidente. Era la directora de su teatro doméstico, una empleada de alto nivel sin sueldo ni voz. Mi inteligencia, mis pensamientos, mis sueños, eran accesorios incómodos que debían guardarse en un cajón para no desentonar con la decoración. Me quedé sola en la inmensidad del vestíbulo. La luz dorada de la tarde se había teñido de naranja, y las sombras se alargaban como dedos oscuros por la casa. Me miré en el espejo de marco dorado que colgaba sobre la consola. Vi la imagen que Leocadio había creado, una mujer elegante, serena, la esposa trofeo perfecta. Pero si uno se acercaba lo suficiente, podía ver la verdad en mis ojos. No era un vacío. El vacío había estado ahí por años, sí, pero últimamente había sido reemplazado por algo más. Era una quietud peligrosa, la calma que precede a la tormenta. Era el brillo de un fuego secreto, una brasa que llevaba 5 largos años alimentándose en la oscuridad de cada una de sus humillaciones, creciendo en poder, esperando pacientemente el viento correcto para convertirse en un infierno. Y esta noche, sentía que el viento estaba empezando a soplar. Mientras los aromas de la cocina se intensificaban, una mezcla compleja de hierbas y mantequilla, me retiré a la despensa, un espacio amplio y fresco que se había convertido en mi refugio. Allí, detrás de las latas de alcachofas importadas y los frascos de aceitunas Kalamata, en un viejo cajón de madera que olía a cedro, guardaba mi museo personal. No contenía objetos, sino recuerdos encapsulados, tan nítidos y dolorosos que el simple acto de evocarlos me provocaba un escalofrío. Mi mano se posó sobre una pila de servilletas de lino bordadas con lavanda. Su textura me transportó 10 años atrás. Estábamos en la sección gourmet del Palacio de Hierro de Polanco. Yo empujaba el carrito, lleno de los productos que Leocadio exigía. Me detuve frente al mostrador de quesos y, en un impulso, pedí un trozo de gruyere suizo añejo. Sabía que a él le encantaría. En la caja, mientras la empleada pasaba los productos, Leocadio tomó el ticket de mi mano. Su ceño se frunció al instante. 150 pesos, dijo, su voz no era un susurro, sino una proclamación para toda la fila. 150 pesos por un trozo de queso, ¿Amparo? ¿Has perdido el juicio? No esperó mi respuesta. Abrió su portafolio de piel, sacó unas pequeñas y afiladas tijeras de viaje y, con un gesto rápido y brutal, cortó mi tarjeta de crédito por la mitad. Los 2 pedazos de plástico cayeron al suelo con un chasquido que me pareció ensordecedor. Hasta que aprendas el valor del dinero que yo gano, sentenció, su mirada helada clavada en mí, yo controlaré cada centavo que gastes. La cajera desvió la vista, sonrojada de vergüenza ajena. Sentí las miradas de todos, una mezcla de lástima y morbo. Quise que la tierra me tragara, pero en lugar de eso, tuve que recoger los pedazos de mi humillación del suelo. Mis dedos se deslizaron hacia una pequeña libreta de pasta negra que yacía en el fondo del cajón. El cuaderno de cuentas. Durante 4 años, Leocadio me obligó a llevar un registro de cada gasto, por insignificante que fuera. El café de 20 pesos con mi hermana, los 30 pesos de una revista, los 10 pesos de la propina al viene. Cada domingo por la noche, se celebraba el ritual. Nos sentábamos en su despacho, él con su pluma Montblanc y mi libreta, yo en una silla frente a su escritorio, como una acusada en un juicio. ¿30 pesos en especias, el martes?, preguntaba, arqueando una ceja. ¿Qué especias exactamente, Amparo? ¿De dónde? ¿Eran absolutamente necesarias? Era una tortura psicológica metódica, diseñada para despojarme de toda agencia, para recordarme que mi existencia era financiada y, por lo tanto, condicional. Pero la herida más profunda, la que yacía en el corazón de mi museo, no tenía un objeto asociado. Era el fantasma de un sueño. Yo había sido una de las estudiantes más brillantes de mi generación en la carrera de Economía del ITAM. Mi tesis sobre modelos de riesgo en mercados emergentes había sido elogiada por un profesor que había trabajado en el Banco de México.
Tenía una oferta para una pasantía en una casa de bolsa de renombre. El mundo era un horizonte de posibilidades. Y entonces, apareció Leocadio. Lo conocí en una boda. Era arrollador, carismático. Me sedujo con cenas en los mejores restaurantes, con promesas de un futuro deslumbrante. Recuerdo una noche en particular, en un restaurante en la cima de un rascacielos, con la ciudad a nuestros pies como una alfombra de diamantes. Una mujer con tu cerebro y tu belleza, me dijo, tomando mi mano entre las suyas, no debería estar encerrada en una oficina, compitiendo con hombres mediocres. Tu talento es demasiado grande para eso. Tu lugar está a mi lado, Amparo. Construiremos un imperio juntos. Yo seré el arquitecto en el mundo exterior, y tú serás la emperatriz de nuestro mundo interior. Sus palabras fueron un canto de sirena. Me hizo creer que renunciar a mi carrera no era un sacrificio, sino una elección más inteligente, una forma superior de existencia. Me convenció de que el verdadero poder para una mujer residía en el hogar que creaba y en el hombre que apoyaba. A solo 4 meses de graduarme, dejé la universidad para casarme con él. Él construyó su imperio, sí. Pero la emperatriz nunca fue coronada. Fue encerrada en la torre más alta del castillo. El zumbido de mi teléfono me sacó de la dolorosa ensoñación. Era Isadora, mi hermana menor. Su nombre en la pantalla fue un bálsamo. Afinando los violines para la gran ópera de esta noche, ¿hermana?, preguntó, su tono cariñoso pero teñido de sarcasmo. El director de orquesta ya está en casa, calentando la batuta, respondí, intentando sonar ligera. ¿Cómo estás, de verdad?, insistió. Cansada, Isa. Cansada de la actuación. Hubo una pausa. Recuerdo cuando estabas en el ITAM, dijo Isadora, su voz suave. Recuerdo cómo tus ojos brillaban cuando hablabas de la teoría de juegos o de la curva de Laffer. Esa mujer, la que calculaba probabilidades por diversión, sigue ahí dentro, Amparo. No dejes que él te haga olvidarlo. A veces creo que él ni siquiera sabe que existió, susurré. Pero tú sí lo sabes. Y eso es lo único que importa. No lo olvides nunca. Colgué, sus palabras haciendo eco en mi alma. Tenía razón. Leocadio no había matado a esa mujer. Solo la había enterrado viva. Y lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que ella llevaba 5 años cavando un túnel hacia la superficie. El punto de inflexión, el momento en que la prisionera comenzó a forjar la llave, ocurrió hace exactamente 5 años. Fue después de una de las auditorías dominicales de mi libreta de cuentas. La humillación había sido particularmente intensa. Leocadio me encontró más tarde en la biblioteca de la casa, leyendo un artículo en línea sobre el mercado de valores. Se paró detrás de mí, mirando por encima de mi hombro. ¿Qué es esto, Amparo?, se burló, su aliento olía a whisky. ¿Tratando de entender el mundo de los mayores? Es adorable. ¿Por qué no mejor buscas una nueva receta para el salmón? Eso es algo en lo que realmente podrías destacar. Esa noche, mientras él roncaba a mi lado, yo permanecí despierta, su desprecio ardiendo en mi pecho como un ácido. Sentí una necesidad visceral de demostrarle que estaba equivocado, no a él, sino a mí misma. Necesitaba un antídoto para el veneno que él me inyectaba a diario, una prueba de que mi mente, esa mente que él había descartado como un adorno inútil, todavía era mía. Al día siguiente, tomé una decisión. Conduje hasta un barrio al otro lado de la ciudad, un lugar donde nunca nos aventurábamos, y entré en una biblioteca pública. El anonimato era mi escudo. Me senté frente a una computadora vieja y lenta y, usando una cuenta de correo electrónico que creé con un nombre falso, comencé mi educación. Devoré todo lo que pude encontrar sobre inversión. Leí sobre análisis técnico y fundamental, sobre diversificación de carteras y gestión de riesgos. Pero lo que realmente capturó mi imaginación fue el naciente mundo de las criptomonedas. Era un territorio nuevo, volátil, descentralizado, un salvaje oeste financiero donde las viejas reglas no aplicaban y la intuición y la investigación rápida eran más valiosas que un apellido prestigioso. Era un mundo que Leocadio,
con su mentalidad tradicional y arrogante, despreciaría. Y por eso, me atrajo irresistiblemente. Durante meses, ahorré cada peso que pude de la miserable mesada que él me asignaba, ocultando el dinero en un viejo libro de cocina. Finalmente, junté el equivalente a 5.000 pesos. Con el corazón latiéndome en la garganta, abrí una cuenta en una plataforma de intercambio en línea, de nuevo, bajo un seudónimo. Mi primera inversión fue en una criptomoneda poco conocida de la que había leído en un foro especializado. Sentí una mezcla de terror y euforia al hacer clic en «comprar». Durante las siguientes semanas, revisaba mi cuenta en secreto desde mi teléfono, escondiéndolo cada vez que Leocadio entraba en la habitación. Y entonces, sucedió. La moneda se disparó. Una noticia sobre una nueva asociación tecnológica hizo que su valor se multiplicara por 10 en 48 horas. Mis 5.000 pesos se habían convertido en 50.000. Recuerdo haberme encerrado en el baño, mirando la cifra en la pantalla de mi teléfono, mis manos temblando. No era la cantidad de dinero lo que me abrumaba. Era la sensación. La sensación de haberlo hecho yo sola. De haber usado mi intelecto, mi juicio, mi riesgo. En ese momento, no gané solo 45.000 pesos. Gané la prueba irrefutable de que yo no era la mujer inútil que Leocadio decía que era. Gané la primera pieza de mi libertad. Esa pequeña victoria fue la semilla. Y en el terreno fértil de mi resentimiento, comenzó a crecer, en silencio, en la oscuridad, convirtiéndose en un árbol de poder cuyas raíces pronto sacudirían los cimientos de su mundo. A las 8 en punto, la casa se llenó con las voces graves y las risas estentóreas de los amigos de Leocadio. Eran un clan, una hermandad de hombres que medían su valía en metros cuadrados construidos, en caballos de fuerza de sus autos y en la belleza sumisa de sus esposas. Sus esposas, por su parte, se saludaron con besos al aire y cumplidos sobre sus vestidos, sus ojos evaluando rápidamente las joyas y el estatus de las demás. Era un ecosistema basado en una jerarquía no declarada pero rígidamente observada, y en la cima de nuestra pirámide social, esa noche, estaba Leocadio. Él era el rey sol, y todos los demás eran planetas menores orbitando a su alrededor, reflejando su luz. Se movía por el salón, con una copa de whisky Macallan 18 años en la mano, dispensando anécdotas como si fueran favores reales. Hablaba del nuevo contrato, un desarrollo residencial de lujo en Santa Fe, exagerando su astucia en la negociación, pintando a sus competidores como aficionados. Yo circulaba en la periferia de su órbita, una luna silenciosa, asegurándome de que las copas estuvieran llenas, de que los canapés de salmón y aguacate llegaran a todos, sonriendo y asintiendo en los momentos adecuados. Era una coreografía que había perfeccionado durante 15 años. Nos sentamos a cenar. La conversación, lubricada por un costoso vino de Borgoña, se volvió más ruidosa y dogmática. El tema, inevitablemente, derivó hacia la economía y la política. El problema de este país es la falta de visión a largo plazo, pontificó Ramiro, el socio principal de Leocadio, un hombre cuya papada temblaba con cada una de sus afirmaciones. La gente quiere resultados inmediatos, invierten con el corazón, no con la cabeza. Por eso estamos como estamos. Exacto, corroboró otro, el mercado es un animal salvaje. Si no sabes leer las señales, te devora. Requiere instinto, pero también un profundo conocimiento técnico que la mayoría simplemente no posee. Escuchaba en silencio, como siempre, mientras el chef servía el segundo tiempo. Pero sus palabras, tan llenas de certeza y tan superficiales, me irritaron. Hablaban de la economía como si fuera un club exclusivo para hombres, un misterio insondable para el resto de los mortales. Y sin pensarlo, sin pasar por el filtro de la prudencia que había construido a mi alrededor, hablé. Disculpen, dije, mi voz sonando extrañamente clara en una breve pausa de la conversación. Pero el análisis de riesgo no puede basarse únicamente en el instinto o en el conocimiento técnico tradicional. El mayor riesgo en el entorno actual es sistémico. La correlación entre los activos de alto rendimiento y el mercado de bonos soberanos está en un punto históricamente anómalo. Ignorar eso no es audaz, es negligente. Un silencio denso y repentino cayó sobre la mesa. Fue como si hubiera hablado en otro idioma.
8 pares de ojos se giraron para mirarme, una mezcla de sorpresa y desconcierto. Las esposas me miraban con una especie de pánico vicario. Los hombres, con incredulidad. Leocadio me lanzó una mirada que podría haber hecho añicos un cristal. Era una mirada de furia pura, una advertencia de que había cometido una transgresión imperdonable, había demostrado tener un pensamiento propio y, peor aún, un pensamiento correcto. Para cualquier otra persona, la tensión habría sido insoportable. Para mí, fue extrañamente estimulante. Vi una grieta en la fachada de su mundo. Leocadio, dándose cuenta de que había perdido momentáneamente el control del escenario, decidió recuperarlo de la forma más brutal posible. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. Era la sonrisa de un depredador que está a punto de jugar con su comida. Se puso de pie. El movimiento fue deliberado, atrayendo la atención de todos. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó su abultada cartera de piel de cocodrilo. Con un gesto teatral, como un mago a punto de realizar un truco, extrajo un billete arrugado de 100 pesos. Caminó lentamente alrededor de la mesa hasta detenerse detrás de mi silla. Sentí su presencia a mi espalda, una sombra fría. Se inclinó, su aliento olía a vino y a poder. Y entonces, frente a todos, dejó caer el billete sobre la mesa, junto a mi plato. «Toma tus 100 pesos para tu café, mi amor», dijo, su voz era un susurro condescendiente que todos pudieron oír. «Deja los negocios para los que saben». El tiempo se fracturó. El sonido pareció desvanecerse. Solo existía ese billete verde sobre el mantel blanco, un monumento a mi humillación. Y luego, el sonido regresó, en forma de risa. La risa forzada de Ramiro, seguida por las risas nerviosas de los demás. Reían no porque fuera gracioso, sino porque era lo que el rey esperaba de su corte. Un calor intenso me subió por el cuello, una oleada de vergüenza tan potente que me mareó. En cualquier otro momento de mi vida, me habría encogido, habría querido desaparecer. Pero esa noche fue diferente. Algo dentro de mí, algo que había estado acumulando presión durante 5 años, finalmente explotó. No fue una explosión ruidosa, sino una implosión silenciosa que lo cambió todo. La mujer que había sido, la que aguantaba, la que sonreía y asentía, se desintegró. Levanté la barbilla y lo miré. No a sus ojos, sino a su reflejo en la copa de vino. Vi a un hombre pequeño, inseguro, un matón que necesitaba humillar a su esposa para sentirse grande. Y de repente, ya no le tuve miedo. Mi mano, firme y serena, se extendió y tomó el billete. Lo alisé con cuidado sobre la mesa, como si fuera un documento importante. Luego, levanté la vista y mis ojos se encontraron con los suyos. Le sonreí. No era la sonrisa ensayada de la anfitriona. Era una sonrisa nueva, afilada, llena de un conocimiento secreto que él no podía empezar a comprender. «Gracias, querido», dije, mi voz era un murmullo claro y musical que cortó el aire. Doblé el billete con precisión, lo metí en mi pequeño bolso de noche y cerré el broche con un clic audible. «Lo voy a invertir sabiamente». El desconcierto total en su rostro fue la primera victoria de una guerra que acababa de declarar. No entendía. Esperaba lágrimas, sumisión. No esperaba esta calma glacial, este desafío velado. La cena continuó, pero para mí, ya había terminado. Mi cuerpo seguía allí, pero mi mente estaba volando, trazando mapas, calculando riesgos, diseñando la arquitectura de su caída. Y todo gracias a la semilla que él mismo acababa de plantar. La mañana siguiente, la casa estaba impregnada de un silencio denso. Leocadio se despertó tarde, con la cabeza pesada por el vino y la vanidad satisfecha. Se vistió silbando una melodía de ópera, un signo de su buen humor. Antes de irse, se detuvo en el umbral de la cocina, donde yo estaba tomando una taza de té. «Pórtate bien, Amparo», me dijo, con el tono de un padre a una niña traviesa. «Y no te gastes todo tu dinero en un solo lugar», añadió con una risita, refiriéndose a los 100 pesos. Forcé una sonrisa. «No te preocupes, seré muy cuidadosa».
En el instante en que el motor de su Mercedes se perdió a lo lejos, la máscara cayó. La mujer dócil se evaporó, y en su lugar apareció una estratega. Me moví con una eficiencia que habría sorprendido al propio Leocadio. Subí a mi estudio secreto, ese, cuarto de los trastos, que él ignoraba, y cerré la puerta con llave. El cuarto era mi verdadero hogar, minimalista, funcional, dominado por un escritorio con 3 monitores de alta resolución. Encendí el sistema. La pantalla cobró vida, no con redes sociales o recetas de cocina, sino con un torrente de datos, gráficos de mercado en tiempo real, noticias financieras, análisis de algoritmos. Realicé una llamada segura a través de una plataforma encriptada. Licenciado Benigno, buenos días. Soy yo, dije. Mi voz era nítida, la voz de una persona acostumbrada a dar órdenes. Señora. Buenos días, respondió la voz tranquila y respetuosa de Benigno. Él era un genio financiero de 60 y tantos años, retirado oficialmente pero que había encontrado en mi ambición y talento un proyecto fascinante. Era mi mentor, mi ejecutor y el único ser humano que conocía mi doble vida. Imagino que la llamada de anoche no fue una falsa alarma. En absoluto, Benigno. Se ha activado el protocolo Jaque Mate. Necesito una actualización completa de mi portafolio. Valor neto consolidado a la apertura del mercado de hoy. Hubo un tecleo rápido. Un momento. Aquí está. Señora, a la apertura de hoy, el valor neto de los activos bajo la gestión de su fondo, Inversiones del Norte, es de $18.740.000 estadounidenses. Un ligero aumento gracias al mercado asiático. $18 millones. La cifra, por un momento, me hizo contener la respiración. Era una cantidad de dinero que Leocadio, con todo su alarde, solo podía soñar. Era el fruto de mi disciplina, de noches en vela, de estudiar patrones mientras él dormía, de tomar riesgos calculados que él habría calificado de locuras de mujer. Perfecto, dije, recuperando la compostura. Ahora, el asunto principal. Necesito un análisis forense de Construcciones Rivas. No quiero el informe para accionistas, quiero la verdad. Quiero saber dónde sangra. Estructura corporativa, activos reales versus activos inflados, pasivos ocultos y, sobre todo, quiero un mapa detallado de su estructura de deuda. Quiero el nombre de cada acreedor, cada pagaré, cada cláusula de penalización por impago. Lo quiero para el final del día. Una tarea compleja, pero factible. ¿Puedo preguntar el objetivo final? ¿Una compra apalancada? Algo más, poético, benigno. Digamos que estoy interesada en el arte de la deconstrucción. Entendido, señora. Lo tendrá en su servidor encriptado antes de las 5. Colgué y me quedé mirando las pantallas. El mundo de Leocadio, que siempre me había parecido tan imponente e inalcanzable, ahora se desplegaba ante mí como un conjunto de datos, de vulnerabilidades, de puntos de presión. Era un edificio con malos cimientos, y yo estaba a punto de provocar un terremoto. A las 4:45 de la tarde, el informe llegó. Era una autopsia financiera. 50 páginas que confirmaban mis sospechas. Construcciones Rivas era un gigante con pies de barro. Su crecimiento agresivo había sido financiado por una montaña de deuda. Y el acreedor principal, el que sostenía el 70% de esa deuda, era un banco regional de tamaño mediano, el Banco Comercial del Bajío. El informe era claro, sin una inyección masiva de capital o la firma de un contrato milagroso con la multinacional Omnicorp, la empresa de Leocadio entraría en default en menos de 90 días. Ahí estaba. Su yugular expuesta. El banco. No tenía que atacar a Leocadio directamente. Solo tenía que controlar a su controlador. Mi plan original había sido simplemente superarlo, crear mi propia fortuna y luego abandonarlo, dejándolo con la humillación de saber que la mujer que despreciaba era infinitamente más capaz que él. Pero el incidente de los 100 pesos había cambiado las reglas. Ya no se trataba de irme. Se trataba de arrasarlo todo.
No quería solo mi libertad. Quería sus ruinas. Con el plan brillando en mi mente, claro y afilado como un bisturí, sentí una oleada de poder tan pura y embriagadora que me dejó sin aliento. Por primera vez en 15 años, no me sentía como una víctima. Me sentía como una depredadora. Pero entonces, mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse, una ola de frío la reemplazó. El miedo. Un miedo visceral que me atenazó el estómago. 15 años. 15 años de ser condicionada, de aprender a no hacer olas, a no tener voz, a anticipar sus humores para sobrevivir. Esa programación era profunda, grabada en mi sistema nervioso. ¿Realmente tenía la fuerza para llevar a cabo un plan tan monumental y despiadado? Destruir al hombre que, a pesar de todo, era el padre del hijo que nunca tuvimos, el hombre con el que había compartido una cama durante más de 5000 noches. Dinamitar la única vida que conocía, por precaria y sofocante que fuera. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó con la fuerza de un muro. La duda se infiltró en mi resolución como una niebla espesa. Mis manos, que minutos antes se movían con certeza sobre el teclado, ahora temblaban. Me abracé a mí misma, sintiéndome de repente pequeña y sola en esa habitación que simbolizaba mi poder secreto. Quizás Leocadio tenía razón. Quizás yo no estaba hecha para esto. Con el corazón palpitando con fuerza, marqué el número de Isadora. Necesitaba escuchar su voz, un ancla en mi tormenta interior. Hola, contestó, su voz siempre un refugio. Isa, no sé si puedo hacerlo, mi propia voz sonó débil y extraña. ¿Hacer qué? ¿Dejarlo por fin? Amparo, ya era hora. No. Es más que eso. Tengo un plan. Un plan para responderle por todo. Pero es enorme. Es cruel. Y tengo miedo, Isa. Tengo mucho miedo. Isadora guardó silencio, pero no fue un silencio incómodo. Fue un silencio de quien escucha de verdad. Amparo, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Recuerdo una vez, cuando teníamos como 7 y 9 años. El vecino, ese niño abusón, te robó tu muñeca favorita. Lloraste por 1 hora. Y luego, te secaste las lágrimas, fuiste a su casa, y le dijiste a su mamá exactamente lo que había pasado. No solo recuperaste tu muñeca, sino que el niño fue castigado por 1 mes. No lo hiciste con gritos ni con violencia. Lo hiciste con inteligencia. Fuiste estratégica. Cerré los ojos, el recuerdo emergiendo de la niebla del tiempo. Lo había olvidado por completo. Esa niña valiente e inteligente no ha desaparecido, continuó Isadora. Leocadio ha pasado 15 años tratando de convencerte de que no existe, pero sigue ahí. Lo que estás a punto de hacer no es cruel, Amparo. Es justicia. No estás destruyendo a un hombre. Estás demoliendo una prisión. Y créeme, mereces ser libre. Sus palabras fueron como una inyección de acero líquido en mis venas. La duda no se evaporó por completo, pero la determinación se alzó por encima de ella, más fuerte y más clara que nunca. Colgué el teléfono, respiré hondo y miré las pantallas de mi computadora. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora ardía junto a un fuego mucho más grande, la furia justa de una mujer que había decidido, de una vez por todas, reclamar lo que era suyo. Las semanas que siguieron fueron una obra maestra de la duplicidad. Me sumergí tan profundamente en mi papel de Amparo, la esposa dócil y arrepentida, que a veces yo misma me sorprendía. Le pedí perdón a Leocadio con lágrimas en los ojos por mi vergonzoso comportamiento en la cena. Le dije que no sabía que me había poseído, que los temas de negocios me abrumaban y me hacían decir tonterías. Él, como esperaba, se deleitó en mi sumisión. Me perdonó con la magnanimidad de un rey a un siervo. Está bien, mi amor. Entiendo que a veces te sientas abrumada en un mundo que no es el tuyo, dijo, dándome una palmadita en la mejilla que se sintió como una bofetada. Tú concéntrate en la casa, en tus cosas. Yo me encargo del mundo real.
Mientras yo perfeccionaba mi actuación en casa, mi verdadero yo, la mente maestra detrás de Inversiones del Norte, ejecutaba la primera fase del plan con una precisión quirúrgica. Fue una campaña silenciosa, casi invisible. A través de una red de empresas pantalla y operaciones de mercado secundario, mi fondo comenzó a comprar paquetes de acciones del Banco Comercial del Bajío. Eran compras pequeñas pero constantes, diseñadas para no activar ninguna alarma en los reguladores ni en la prensa financiera. Para el mundo, solo eran movimientos de capital sin relación entre sí. Para mí, era la lenta y metódica asfixia de una boa constrictor. Un mes después, teníamos el 40% del banco. Era suficiente. Unas semanas más tarde, Leocadio llegó a casa una noche en un estado de euforia que no le había visto en años. Entró dando un portazo, arrojó su portafolio sobre un sofá y descorchó una botella de champán Veuve Clicquot con un estallido triunfal. «Amparo. Ven a celebrar». «No vas a creer lo que ha pasado», gritó desde la sala. Fui hacia él, componiendo una expresión de curiosidad inocente. «¿Qué sucede, querido? ¿Buenas noticias?» «¿Buenas?» «Son milagrosas», exclamó, sirviendo 2 copas con mano temblorosa por la excitación. «Mis problemas se han terminado». «¿Recuerdas que te conté mis apuros con el banco, con esos viejos dinosaurios que no entienden de negocios?» «Pues se acabó». Le di un sorbo al champán, su sabor ácido en mi lengua. «¿Qué quieres decir?» «El banco ha sido adquirido. De la noche a la mañana. Un fondo de inversión de la capital, uno de esos fondos superagresivos y misteriosos, compró una participación mayoritaria. Nadie lo vio venir. Se llaman Inversiones del Norte». Tuve que fingir un ataque de tos para ocultar la carcajada que amenazaba con escapar de mi garganta. Él me dio unas palmaditas en la espalda, preocupado. «Tranquila, tranquila. Es la emoción. Son unos verdaderos tiburones, Amparo», continuó, sus ojos brillando con una admiración casi infantil. «Han barrido con la antigua junta directiva. Despidos masivos. Están reestructurando todo. Y lo mejor de todo es que me llamaron. Creen que Construcciones Rivas tiene un enorme potencial de crecimiento y quieren renegociar mi deuda en términos mucho más favorables. Quizás hasta me ofrezcan una nueva línea de crédito». Se paseaba por la sala, gesticulando, ebrio de alivio y vanidad. «Finalmente. Gente que entiende mi visión. Gente de mi nivel. No los burócratas de siempre que solo saben poner trabas». Asentí, mi rostro una máscara de alegría por su buena fortuna. «Eso es increíble, Leocadio. Sabía que tu talento sería reconocido». «Tengo la reunión final con el representante del fondo la próxima semana», dijo, deteniéndose frente a mí. «Esta reunión definirá el futuro de la empresa, Amparo. Tengo que estar perfecto. Voy a necesitar mi mejor traje, el azul de Cegna. Asegúrate de que la tintorería haga un trabajo impecable». «Por supuesto, querido», respondí, mi voz suave como la seda. «Estará perfecto. Te verás como el hombre de negocios brillante que eres». Esa noche, mientras él dormía el sueño de los justos, yo estaba en mi estudio, repasando los detalles de la reunión. La dirección, la hora, la lista de asistentes. Y sobre todo, el orden del día, un orden que solo yo conocía. Mientras planchaba su traje al día siguiente, el vapor siseando como una premonición, sonreí. Iba a estar impecable para el día de su juicio final. La sala de juntas ocupaba la esquina del piso 40 de la Torre Mayor, ofreciendo una vista panorámica de la Ciudad de México que se extendía hasta los volcanes. Era un espacio diseñado para intimidar, con una larga mesa de caoba negra, sillas de piel y una pared de cristal que te hacía sentir suspendido sobre el mundo. Leocadio estaba sentado en uno de los lados de la mesa, acompañado por Ramiro, su socio. A pesar del aire acondicionado, una fina capa de sudor brillaba en su frente. Había ensayado su presentación hasta la madrugada, un discurso triunfalista sobre el futuro de Construcciones Rivas, bajo la nueva y visionaria alianza con Inversiones del Norte.
Yo había llegado 20 minutos antes por un elevador privado y esperaba en una sala contigua, un espacio minimalista con paredes de hormigón pulido. No estaba sola. A mi lado, revisando unos documentos, estaba el licenciado Benigno. Y sentado frente a nosotros, con una taza de café en la mano, se encontraba el señor Galván, un hombre de 60 años con el cabello plateado y una mirada que parecía capaz de ver a través del acero. Galván era el legendario CEO de Omnicorp, la multinacional cuyo contrato representaba la única y desesperada esperanza de Leocadio. ¿Está todo en orden, Benigno?, pregunté, mi voz tranquila resonando en la acústica perfecta de la sala. Todo según el plan, señora. El señor Galván ha revisado el acuerdo final y está satisfecho con nuestros términos. El señor Galván levantó la vista de su café y me dedicó una media sonrisa, una expresión que en su rostro equivalía a un estallido de júbilo. Admiro su audacia, señora. Su estrategia no es solo brillante, es poética. A las 10 en punto de la mañana, Benigno asintió. Era la hora. Nos levantamos. La puerta de la sala de juntas se abrió con un suave silbido. Leocadio y Ramiro se pusieron de pie al instante, sus sonrisas de bienvenida listas. Sus sonrisas se congelaron y luego se descompusieron en máscaras de pura confusión cuando vieron quién entraba. Primero, el licenciado Benigno. Segundo, el imponente señor Galván. Y finalmente, yo. No llevaba el lino beige de la esposa decorativa. Llevaba un traje sastre de color azul cobalto, una pieza de arquitectura textil que emanaba poder. Mi cabello estaba recogido en un moño bajo y severo que acentuaba mis pómulos. Mis tacones de aguja resonaban sobre el suelo de mármol con un ritmo metódico y decidido. No era Amparo, la esposa. Era la señora, la presidenta de Inversiones del Norte. La cara de Leocadio era un poema. Pasó de la confusión a la incredulidad, luego a una ira contenida y, finalmente, a un pánico desnudo que no pudo disimular. Ramiro simplemente boqueaba como un pez fuera del agua. Amparo, balbuceó Leocadio. ¿Qué demonios haces aquí? Esta es una reunión de negocios privada. Seguridad. Ignoré su patético intento de ejercer una autoridad que ya no poseía. Caminé con una calma deliberada hasta la cabecera de la mesa, el trono que él siempre ocupaba, y tomé asiento. Benigno y Galván se sentaron a mis lados, flanqueándome como dos generales. Siéntate, Leocadio, dije. Mi voz no era fuerte, pero cortó el aire de la sala como un diamante. La reunión con Inversiones del Norte está a punto de comenzar. Él se desplomó en su silla, su rostro pálido como el mármol bajo sus pies. ¿Tú trabajas para ellos? ¿Es una broma? Solté una risa corta y seca, desprovista de humor. No, Leocadio. No trabajo para ellos. Yo soy Inversiones del Norte. El impacto de la revelación lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Abrió la boca, la cerró. Las palabras no salieron. Durante los últimos 5 años, continué, mi voz era un instrumento de precisión, cada palabra calibrada, mientras tú estabas ocupado recordándome lo incompetente que era, yo estaba ocupada construyendo un fondo de inversión. Un fondo que, como bien sabes, adquirió una participación mayoritaria en el Banco Comercial del Bajío. Hice una pausa, permitiendo que el veneno de la verdad se extendiera por su sistema. Lo que quizás no sepas es que, como tu nueva y única acreedora, he revisado tu cartera de préstamos. Y he decidido no reestructurar absolutamente nada. De hecho, he encontrado varias cláusulas de incumplimiento técnico que me dan el derecho de reclamar el pago total de la deuda. Tienes 60 días. Fue el primer golpe. Vi el terror absoluto florecer en sus ojos. Su empresa, su identidad, todo estaba al borde del abismo. Desesperado, su mirada se desvió hacia el señor Galván, su única esperanza. Señor Galván, suplicó, su voz temblorosa. El contrato, nuestro proyecto, esto no tiene por qué afectarlo. Y fue entonces cuando asesté el segundo golpe, el jaque mate.
Ignoré a Leocadio tan completamente que fue como si se hubiera vuelto invisible. Me giré hacia el señor Galván con una sonrisa profesional. De mi portafolio de piel, saqué un voluminoso contrato. Señor Galván, dije, mi voz ahora cálida y cordial. Como le comenté por teléfono, ahora que mi fondo tiene un interés estratégico en la estabilidad y el crecimiento de la región, estamos en una posición privilegiada para financiar su nuevo proyecto de expansión industrial. En su totalidad. Y con un acuerdo de exclusividad por 10 años. Frente a un Leocadio petrificado, cuya cara había adquirido un tono grisáceo, tomé una elegante pluma de mi bolso, firmé el contrato con una rúbrica fluida y se lo deslicé por la mesa al señor Galván. Él, sin dudarlo un instante, lo firmó también. Le había quitado su pasado, al adueñarme de su deuda. Y ahora, frente a sus propios ojos, acababa de robarle su único futuro posible. No solo lo había derrotado en su propio juego. Había quemado el tablero. La pluma del señor Galván dejó una estela de tinta azul oscuro sobre el papel, sellando el destino de Leocadio. Se levantó, me ofreció una mano firme y una sonrisa de genuino respeto. Ha sido un placer hacer negocios con usted, señora. Espero una larga y fructífera colaboración. Con un asentimiento cortés, él y el licenciado Benigno salieron de la sala. La puerta se cerró con un clic suave y definitivo, dejándonos a Leocadio y a mí solos en la cima del mundo, un mundo que ahora era mío y del que él estaba a punto de ser desterrado. El silencio que siguió fue pesado, espeso, cargado con las ruinas de 15 años de matrimonio. Leocadio me miraba fijamente, su rostro una mezcla de incredulidad y aniquilación. El hombre que se creía un dios de los negocios había sido reducido a un simple mortal, y la artífice de su caída era la mujer a la que consideraba poco más que un mueble caro. ¿Por qué?, susurró de nuevo, la palabra era un espectro de su antigua voz autoritaria. ¿Todo esto, por una broma? ¿Por 100 pesos? Me levanté de mi asiento y caminé lentamente hacia el inmenso ventanal. La ciudad bullía de vida allá abajo, un organismo vibrante e indiferente a nuestros dramas personales. ¿Sigues sin entenderlo, Leocadio?, dije, mi voz tranquila, casi melancólica. Nunca fueron los 100 pesos. Fueron el síntoma. El símbolo de 15 años de pequeñas muertes. Me mataste un poco cada vez que ignorabas mi opinión. Cada vez que auditabas mis gastos. Cada vez que me recordabas que mi único valor era ser tu esposa. Los 100 pesos no fueron el crimen. Fueron simplemente el arma homicida que dejaste en la escena del crimen, con tus huellas dactilares por todas partes. Pero, yo te di todo, exclamó, su voz subiendo de tono, teñida de una indignación patética. Esta vida. La casa, los viajes, la ropa. Todo lo que tienes es gracias a mí. Finalmente me giré para enfrentarlo, y la lástima que había sentido fue reemplazada por un frío desdén. Te equivocas. Todo lo que tengo es a pesar de ti. Construí mi fortuna no con tu dinero, sino con mi inteligencia, esa misma inteligencia que te esforzaste tanto en negar y ridiculizar. Usé el tiempo que me sobraba mientras tú estabas ocupado siendo importante. Usé la rabia que sentía cada vez que me humillabas. Tú no me diste nada, Leocadio. Tú fuiste mi combustible. Se levantó, sus movimientos torpes, y se acercó a mí, sus manos extendidas en un gesto de súplica. Amparo, por favor, podemos arreglarlo. Lo que sea que quieras. Respeto. Poder. La mitad de todo. Somos un equipo, ¿recuerdas? Lo que construimos juntos. La palabra, juntos, fue tan absurda, tan delirante, que una risa genuina, la primera en mucho tiempo, escapó de mis labios. No, Leocadio. Tú y yo nunca construimos nada, juntos. Tú construiste tu ego sobre mis ruinas. Pero ya no más. Caminé de regreso a la mesa, recogí mi portafolio y mi bolso. Antes de llegar a la puerta, me detuve y me volví hacia él una última vez. Metí la mano en mi bolso y saqué un billete de 100 pesos. No era el mismo que él me había dado, pero el simbolismo era más potente.
Lo dejé flotando en el aire y cayó suavemente sobre la alfombra a sus pies. Para tu café, dije, mi voz ahora desprovista de toda emoción. Vas a necesitarlo. Y sin mirar atrás, salí de la sala, cerrando la puerta a mi pasado. No necesité ver su reacción. Podía sentir el eco de su mundo implosionando, un sonido silencioso que, para mis oídos, era la más hermosa sinfonía de la libertad. El tirano había caído. El castillo se había derrumbado. Y la prisionera, finalmente, era libre. 6 meses después. El sol de la mañana ya no se filtra a través de los ventanales de una prisión dorada. Ahora entra a raudales en mi oficina, en el último piso de la torre que ahora lleva el nombre de mi fondo de inversión. La oficina, la misma en la que tuvo lugar la ejecución, es irreconocible. La oscura y opresiva caoba de Leocadio ha sido reemplazada por cristal, acero y maderas claras. En las paredes, en lugar de ostentosas pinturas de artistas que no conocía, cuelgan gráficos de mercado y fotografías de proyectos de energía renovable en los que mi fondo está invirtiendo. La vista panorámica de la Ciudad de México ya no es un recordatorio de mi encierro, es un mapa de mis oportunidades. Estoy terminando una videollamada con un consorcio de inversores de Tokio. Discuto los términos de una OPA hostil con una calma y una autoridad que ahora son mi segunda naturaleza. Cierro el trato, finalizo la llamada y me recargo en mi silla de piel blanca, permitiéndome un momento de quietud. La puerta de mi oficina se abre sin previo aviso y entra Isadora, con una botella de champán rosado en una mano y 2 copas en la otra. Escuché que te acabas de comer a otro tiburón para el desayuno, hermana mayor, dice, su sonrisa iluminando la habitación. Solo un pequeño aperitivo, respondo, devolviéndole la sonrisa. Mientras descorcha la botella con un alegre pop, pienso en Leocadio. Las noticias de su caída fueron breves pero brutales. La ejecución de la deuda, la liquidación de Construcciones Rivas, la pérdida de la casa, de los autos, de su estatus. Supe por un conocido en común que ahora trabaja como gerente de ventas en una empresa de materiales de construcción, viviendo en un pequeño apartamento rentado en la colonia Narvarte. Me envía largos y patéticos correos electrónicos cada semana, llenos de un remordimiento que dudo que sea sincero, hablando del amor que supuestamente siente por mí, de cómo ha aprendido la lección. Los borro sin leerlos. Isadora me entrega una copa burbujeante. Un brindis, dice, levantando la suya. Por la mujer más fuerte que conozco. Levanto mi copa, nuestros cristales chocan con un tintineo musical. Por la libertad, digo yo. Y por las mujeres que aprenden a construir sus propios castillos en lugar de esperar a que un príncipe les construya una prisión. Doy un sorbo, el sabor del champán es el sabor de la victoria, del trabajo duro, de un futuro que me pertenece por completo. Miro la vasta y vibrante ciudad a mis pies. Y ahora, te miro a ti, que has escuchado mi historia hasta el final. Recuperé mi vida, mi voz y mi poder. Él lo perdió todo. La justicia, a mi parecer, ha sido servida. Pero a veces, en la quietud de la noche, una pregunta persiste. ¿Fui demasiado lejos? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?